Bueno, estamos aquí junto a la legisladora provincial del Frente de Izquierda, Laura Vilches. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, recién en la entrevista que le hacíamos al delegado docente Noé Silvestein, justamente nos contaba que la exigencia de los delegados opositores en la asamblea que va a haber de UPC tiene que ver con un plus salarial de emergencia. Tengo entendido que vos en el día de ayer, que hubo sesión en la unicameral, justamente planteaste eso. Así es un proyecto justamente elaborado en común con los compañeros docentes, tanto del PTS, del PO, como el conjunto de los compañeros que integran las listas opositoras en el gremio. Y lo presentamos, bueno, ayer pedimos especialmente el tratamiento sobre tablas, justamente porque hay una situación de aceleramiento de la inflación, lo hemos visto en el último tiempo. De hecho, el propio ministro y los propios representantes del Gobierno Nacional, cuando plantean que los precios se tienen que retrotraer al 30 de noviembre, están reconociendo que hubo una escalada inflacionaria, exactamente, y que eso se va a seguir desarrollando. Entonces esto era una medida para recomponer el salario de los trabajadores y que no aceptaron el tratamiento en la Cámara. Nosotros hicimos un pedido justamente de que se reconsiderara esta medida y en esa votación llamativamente estaba ausente el legislador Pien, digo porque lo mencionaban recién como excusa tanto de UPC de que desde que dentro del CEP no hay acuerdo para pensar medidas comunes de lucha. Bueno, el legislador Pien se había retirado del recinto y la legisladora Nebreda por el Frente para la Victoria. Recordemos que Nebreda es la ex secretaria general de UPC, cargo que actualmente ocupa Montserrat, exactamente. Y en el anterior mandato, de hecho, Montserrat reemplazaba a Nebreda cuando va a ser diputada nacional por el Frente para la Victoria. Bueno, ni Pien ni Nebreda, entre otros, digamos, representantes de los trabajadores o representantes del movimiento obrero organizado, como les gusta autodenominarse, no votaron la medida para que, ni siquiera decimos que se apruebe un plus salarial, sino que los trabajadores tengan la posibilidad de discutir en la legislatura y nosotros como sus voceros de alguna manera de plantear ese debate. Bueno, una negativa rotunda que de hecho demuestra del lado de quién juegan las conducciones sindicales, que no nos hemos cansado de señalar, tanto Pien como Nebreda, Hilda Bustos, Sailén, que ahora son otros representantes dentro de la Cámara por distintos partidos, tanto de Unión por Córdoba como de la oposición del Frente para la Victoria, y que evidentemente al jugar y al defender los intereses de los partidos a los cuales representan, que no son otros que los intereses de las patronales y del Estado como patronal, votaron y se negaron a votar y abrir el debate sobre el punto de los 7.000 pesos de plus salarial para ahora. Entonces es evidente que tenemos que avanzar en medidas de lucha y de organización para dar estas peleas. Otro de los temas que tengo entendido vos presentaste en el día de ayer tiene que ver con una declaración de repudio a este método que tenemos que decir en estos días, ya lo vemos como un método generalizado por parte del gobierno de Mauricio Macri de los decretos, ¿no? El gobierno del decretazo, y uno quizás de los más polémicos, de los más escandalosos, tiene que ver con este nombramiento por decreto de 2 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Sí, así es. Hicimos en consonancia con lo que hemos presentado a nivel nacional, lo presentó la senadora Barbeito en Mendoza, del PTS en el Frente de Izquierda, así como Nicolás del Caño junto a Miriam Bregman. Miriam Bregman es quien queda ahora en funciones en el Parlamento y aquí en la legislatura cordobesa, un proyecto de una declaración de repudio y de rechazo a estos métodos que evidentemente son más que autoritarios y que ni siquiera de parte de una fuerza que se la pasó haciendo campaña durante todos estos años contra los gestos más autoritarios del gobierno nacional del kirchnerismo, en sus primeros días de mandato resuelve no solo, bueno, este es el más escandaloso, la designación de los jueces es el más escandaloso, pero viene resolviendo vía medidas ministeriales o del Banco Central o de las distintas carteras que están bajo su conducción, medidas de este tipo, sin hacerlo pasar por el Congreso y el Senado de la Nación, abriendo de hecho una importante crisis política para el gobierno nacional, que no lleva ni siquiera una semana
en funciones. Sí, justamente, bueno, muchos tanto de medios, ¿no?, que eran abiertamente oficialistas, macristas, como también de su propia coalición de gobierno, ¿no? En realidad tampoco hay tanto una coalición de gobierno con la Unión Cívica Radical, pero por lo menos son aliados. También sectores del radicalismo, como vos marcás, se generó una crisis política porque salieron a cuestionar este decreto de Mauricio Macri. Tenemos, y te invito a verlo, justamente esta polémica que se despertó entre distintos sectores del arco que apoya justamente a Mauricio Macri. La Constitución dice que los miembros de la Corte Suprema de Justicia deben tener el acuerdo de los 2/3 del Senado. Es una mayoría muy especial, ¿eh? Por eso Cristina Kirchner no pudo nombrar a ningún miembro de la Corte Suprema, a pesar de que tenía una vacante. Reducirlo a esto, a un decreto de necesidad y urgencia para designar en comisión, me parece una medida por lo menos poco esperable, pero es un recurso de la Constitución que ningún presidente había usado desde el presidente Bartolomé Mitre, que la usó porque se trató de la primera Corte Suprema de Justicia. Entonces, al crearse la Corte Suprema de Justicia, había que nombrar en comisión a los primeros miembros. Lo que yo digo, era necesario esto, si estamos nosotros tratando de recuperar el consenso, y el ingeniero Macri ha hecho gestos que me parecieron importantísimos. La convocatoria a la fuerza de oposición, a través de los representantes que compitieron con él, los gobernadores, una muestra de federalismo. Entonces, la verdad que yo hoy cuando me enteré, digo, mire, me sorprende esta actitud, más allá de que sea legal, porque me parece que la forma hay que cuidarla. Y veníamos tan críticos del gobierno con la forma anterior. Por su parte, el ex gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, advirtió a Macri que una república se construye entre todos y que no se alcanzará este anhelo nombrando jueces provisorios por decreto. Yo creo que es por lo menos un enorme error de Macri. Enorme error de Macri. Me parece que Macri ha tomado la decisión de gobernar sin el Congreso. Por eso nos llama extraordinarios. Que quiere aprovechar las no sesiones del Congreso, el fin de las sesiones ordinarias, para poder sacar todas las cosas que quiera, con el argumento de que no tengo Congreso, entonces se recurre al DNU. Es un error garrafal, un error enorme. El precedente, que un presidente pueda nombrar en receso del Senado a un juez hasta el 30 de noviembre del otro año y luego la posibilidad de seguirlo nombrando, es terrible. Es inaceptable. Forma y fondo son dos cosas muy parecidas en política. Es no estar en sintonía con lo que es central e importante para la sociedad y lo que no es central. Se recurre a la justicia para que nos diga cuándo terminaba la presidenta, si 24 horas antes, 24 horas después, pero no se recurre al Senado para que nombre los jueces de la Corte, pudiendo llamar extraordinaria. La verdad es que los nombres me parecen impecables. La forma me pareció horrible. Mire, las instituciones no se usan o se dejan de usar de acuerdo a la oportunidad. Yo le hago una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si este decreto lo hubiese hecho el gobierno anterior? Bueno, veíamos justamente la gran polémica que despertó en sectores que, como decíamos antes, no se los puede para nada tildar de kirchneristas, ¿no? No, claramente. Todo lo contrario. Desde la prensa, que se convirtió en abiertamente oficialista ahora, así como la oposición, bueno, y distintos sectores. Aquí en Córdoba lo vimos a De la Sota también salir a desmarcarse, así como dentro de la propia UCR, bueno, eso es lo que veíamos. Y creo que eso expresa un poco lo que trataba antes Esteban Mercatante, inclusive el compañero Noé Silvestein, de que lo que se está poniendo en discusión acá es el ajuste que quiere implementar el macrismo, el gobierno, y que para eso necesita fortalecer y dar una imagen de fortaleza por arriba. Creo que esta medida es una equivocación grande, un error garrafal, como señalaban, subido un poco al caballo del triunfo con el 51%, que es un triunfo quizás un poco engañoso, porque en realidad si vemos las distintas elecciones que hizo el Frente Cambiemos y Macri,
en realidad su plafón serio, sus votantes serios, se habla entre un 24 y un 34%. Claro, que es lo que sacó Macri, recordemos, allá en las primarias, ¿no? Exactamente, en las primarias. Eso puede considerarse el voto macrista duro, digamos, claro. Entonces, frente a eso tuvo distintos gestos. De hecho, los primeros días de gestión parecía que iba todo viento en popa, los medios felices porque había efectivamente un cambio, la foto con todos los gobernadores, inclusive con gobernadores del kirchnerismo como Alicia Kirchner, bueno, el ex candidato Scioli, también yendo a la jura y a sacarse fotos. Es decir, que había un gran clima de unidad nacional que mostraba el apoyo por arriba de los distintos partidos al macrismo, y creo que esa confianza un poco excesiva lo lleva a cometer este traspié de saltearse el paso por el Senado para la designación de los jueces, que de hecho ahora tuvo que retroceder, tuvo una cita con el jefe de la Corte Suprema, con Lorenzetti, donde de alguna medida están tratando de ordenar y de salvar las papas de esta crisis política abierta en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri, y han decidido que van a dar curso. De hecho ya mandaron los pliegos para ser evaluados en el Senado, abrieron todo el proceso de audiencia pública, de que todo el mundo pueda opinar sobre los currículum y la trayectoria de estos jueces, lo cual también es un poco irrisorio. ¿Por qué? Porque esta medida totalmente autoritaria o antidemocrática que toma el gobierno nacional, la consulta con el jefe de uno de los poderes más reaccionarios, más vitalicios, más eternos, que es la Corte Suprema de Justicia. Sigue siendo una negociación estrecha, cerrada por arriba, por ¿no? arriba, en un intento de darle institucionalidad a ese algo decreto. Que ya, claro, exactamente. Entonces quieren certificar que a ese decreto va a ser válido. Como nosotros hemos denunciado desde un primer momento, inclusive algo que generó mucha polémica en distintos sectores, es que Nicolás del Caño se negara a asistir a esa convocatoria de expresidentes que hizo el gobierno Mauricio Macri, justamente para mostrar una foto de gobernabilidad y de seriedad. Nosotros nos negamos y denunciamos que, en primer lugar, teníamos diferencias, y eso era claro, pero sobre todo, ¿por qué? Porque si quería debatir algunas medidas o cómo hacer hacia adelante, se tenía que debatir en los lugares a los cuales, por ejemplo, el pueblo y nosotros, los legisladores y diputados del Frente de Izquierda, como representantes de los sectores que nos votaron, estamos llamados a debatir. Y que, de hecho, las medidas que está tomando el gobierno, decidiendo no convocar a sesiones extraordinarias, cerrar el Congreso, cerrar la Cámara de Diputados y ahora puentear al Senado para la designación de los jueces, es que evidentemente no quiere dar a conocer el contenido profundo de las medidas que está tomando y que se van a ir viendo o dando la luz en sus consecuencias en estos próximos días. Lo que nosotros estamos llamando es a que se convoque, y eso es el proyecto que presentamos también ayer, sugiriendo a los legisladores a que la Cámara, la legislatura provincial, vote el pedido a los representantes por la provincia de Córdoba para que exijan sesiones extraordinarias en el Congreso. Es una de las facultades de la legislatura, se negaron a votarla, e inclusive con los propios legisladores que cuestionan, como los del Frente para la Victoria, que cuestionan las medidas macristas, tampoco se votaron a favor de que se abriera esta Los tan democráticos y republicanos. Exactamente. Me parece muy importante esto que señalas, porque justamente en muy pocos días, ¿no?, pasamos de aquel día en donde Nicolás del Caño era muy repudiado a nivel mediático, ¿no?, se lo agarró como un objetivo mediático, justamente de todos los medios oficialistas ahora que están a favor del gobierno de Mauricio Macri, justamente repudiando esta decisión que tomó el Nicolás del Caño como parte del Frente de Izquierda de no asistir a la foto que necesitaba Macri para mostrar consenso. Y Nicolás del Caño públicamente decía lo que vos marcabas, no vamos a ir a mostrar un consenso que en realidad encubre un ajuste. Y pocos días más tarde se consuma. Claro, en muy poco tiempo ya se quedó en evidencia. Por eso es imprescindible, y esto es lo que nos parece necesario, no solamente, bueno, los legisladores y los diputados lo que nos permiten es darle visibilidad a esta posición,
pero es imprescindible que acá este ajuste que se está implementando contra los sectores populares, contra los trabajadores, contra la juventud, que vamos a ver empeoradas de manera enorme nuestras condiciones de vida, y ya lo hemos visto en el último mes. De hecho, hay inclusive en algunos sectores despidos, hay suspensiones. Es que la clave está, como lo hemos dicho reiteradas veces e insistimos en esto, en la perspectiva de la organización, porque en este ajuste no solamente van a tener acuerdo todos los que bancan, y ya lo vimos a los radicales a pesar de los primeros días, salir a darle el respaldo a Mauricio Macri, y hemos visto al Frente para la Victoria con sus gobernadores saliendo a garantizar gobernabilidad. De hecho, el Frente para la Victoria parece que pasó hace mucho tiempo, pero no nos olvidemos de que en las cámaras donde el macrismo tiene minoría, el Frente para la Victoria le dio presidencias, vicepresidencias, es decir, la conducción de las cámaras nada más y nada menos al gobierno. Entonces va a haber una colaboración, y acá, para retomar un poco el anterior punto, no tenemos que dejar de lado el rol que van a jugar las conducciones sindicales que hemos visto durante todo este tiempo, que no han garantizado, por ejemplo, que las condiciones de las leyes menemistas, contra las que todo el mundo despotricó, se hayan revertido, la tercerización, la precarización laboral, las condiciones miserables en los lugares de trabajo, que las mujeres sigamos trabajando precarizadas y en negro, lo mismo para la juventud, se hayan revertido. Entonces, aunque ahora escuchemos a un Moyano o a distintos sectores decir que hay un tufo, un olor a los 90, desde ya porque las medidas son en un sentido más parecido a los 90 y en clara medida de ajuste, es imprescindible que los trabajadores nos organicemos. Hay reuniones preparatorias de sectores que se vienen organizando a nivel nacional, de la línea 60, los aceiteros, Sutebas recuperados, bueno, Madigraf, Leardón, los trabajadores de Minetti, que aquí en Córdoba, que vienen de un importante triunfo, han estado en un encuentro la semana pasada. Entonces, todo continuidad para ir a un gran encuentro de trabajadores donde participen las bases de los sindicatos combativos y donde sean recuperadas las comisiones internas, pero también de aquellos lugares en los que esto aún no ha sido posible, junto a la izquierda, que viene siendo de alguna manera vocera de los reclamos de los trabajadores y como medida central para enfrentar este ajuste que se vendrá y del cual estamos viendo apenas las primeras medidas. Esto se va a seguir desarrollando y tenemos que es un anticipo de lo que se viene, ¿no? Para toda esta etapa. Tenemos que contraponer la resistencia activa de los trabajadores y los sectores populares, y frente a aquellos que salen a resistir y a declamar en general la resistencia, bueno, va a haber movilizaciones convocadas por sectores del kirchnerismo, organizaciones kirchneristas en estos días, contra las medidas de ley de las declaraciones de Aguad de que la ley de medidas no se va a mantener y demás. Creemos que la pelea tiene que ser, sí, en las calles, como correctamente parece que empiezan a ver, pero de la mano de una posición independiente de los trabajadores, de las mujeres y la juventud, para defender todos los derechos que conquistamos durante estos años y los que va a faltar. Vos recién hacías referencia a esta más que necesaria política de reagrupamiento justamente para estar preparados para enfrentar el ajuste que se viene. Hacías referencia a que en este fin de semana hubo un encuentro en zona norte del Gran Buenos Aires, corazón industrial de la Argentina, y también de una importante vanguardia de distintos sectores de trabajadores que vienen haciendo una experiencia antiburocrática y combativa. Bueno, te invito a ver, antes de despedirte, justamente un video mostrando voces de los trabajadores en ese encuentro, y desde ya que se están preparando para un gran encuentro de los trabajadores y de la izquierda para marzo del año que viene. Te agradezco mucho, Laura, y hasta el año que viene. Buen año el 2016 y buen fin de año para ustedes y para la audiencia. ¿Cómo ves el encuentro que se está realizando hoy acá en la zona norte del Gran Buenos Aires? Bueno, es un encuentro realmente importante, son cientos de trabajadores los que hoy nos hemos congregado, de muchísimas fábricas, empresas y también estatales y docentes de la zona. Personalmente me ha sorprendido la calidad y la cantidad de la convocatoria. Es evidente que hay una necesidad de coordinación frente a lo que todos vemos, que es un ajuste en ciernes, que ya había comenzado con el kirchnerismo, pero que ahora amenaza con profundizarse a niveles que los trabajadores no podemos tolerar. Primero, para enfrentar los despidos y suspensiones que están habiendo,
resoluciones concretas y después abrir un debate de cara a la vanguardia y a todas las corrientes de izquierda sobre todo, de cómo vamos a hacer para organizarnos, para empezar a enfrentar todas las medidas que ya anunció el gobierno, el nuevo gobierno, que van a llevar adelante y que van a castigar desde ya al pueblo trabajador principalmente, y que nosotros tenemos que resistir y enfrentarlo. Nosotros también tenemos una situación en la cual nuestro gremio nos pone trabas a nuestras peticiones, a nuestros requerimientos y bueno, entonces como todos los compañeros acá queremos también llegar a tener una participación dentro del gremio. Para los trabajadores de Madigraf es muy importante no solamente ser convocantes, sino también ser anfitriones de este encuentro para demostrar que no estamos solos en nuestra lucha por la expropiación, como así también para apoyar a nuestros compañeros despedidos de Hutchinson, de Metalsa, Cresta Roja, La Litoraleña y todos los compañeros que se acercaron hoy y todos los que esperamos que se acerquen. Yo creo que va a ser importante, digamos, por la gran pelea que tiene la clase trabajadora de acá en adelante, ¿no? Hoy cuando el gobierno ya plantea la devaluación, descargar la crisis sobre la espalda de los trabajadores, no solamente es necesario fortalecer las luchas, sino también la coordinación. Bueno, en primer lugar, decir que nosotros elegimos dónde estar, con quién dialogar y creo que el ejemplo de este encuentro realizado en la ex Donel y actual Madigraf, que está gestionada por sus trabajadoras, por sus trabajadores, una muestra muy clara de que la izquierda tiene que estar acá, el Frente de Izquierda tiene que estar acá debatiendo con los trabajadores cuál es la mejor forma de enfrentar y de resistir los ajustes del gobierno de Macri y el aval que le ha dado tanto Scioli como Massa y los distintos partidos los capitalistas al consenso para aplicar este ajuste, y creo que es muy importante que se plantee un encuentro nacional, que es una de las cosas que han debatido los compañeros y las compañeras aquí, el debate alrededor de cómo unificar a todos los sectores combativos de todo el país, creo que es fundamental, y si se realiza un encuentro en febrero, en marzo, va a ser un puntapié inicial para lograr una importante organización que obviamente supere a las direcciones de la burocracia sindical traidora que hoy están o prestando apoyo directo al gobierno de Macri o están haciendo la vista gorda ante la situación de los aumentos que se están dando de los precios en las últimas semanas, sobre todo, que han sido muy fuertes. Así que bueno, nosotros estamos muy contentos de estar acá junto a los trabajadores. En el día de ayer se nos cuestionó desde algunos sectores por no ir a la Casa Rosada y bueno, justamente nosotros no vamos a prestar a ese consenso para ir en contra del pueblo trabajador, sino que vamos a estar de este lado resistiendo cada uno de los ajustes que intenten aplicar. Bueno, y ojalá este sea el primer paso, digamos, para avanzar y poner en pie una gran resistencia de la clase trabajadora para defender el salario, los puestos de trabajo y pelear contra el trabajo en negro.